La neurona es la célula que tiene por función el procesamiento y la transferencia de la información en el sistema nervioso. La comunicación interneuronal se llama sinapsis. El potencial de acción recorre el axón de la neurona presináptica hasta llegar a las terminales sinápticas. Se produce la liberación del neurotransmisor que difunde en el espacio sináptico hasta llegar a los receptores de la célula postsináptica. Este mecanismo cambia las propiedades eléctricas de la membrana de la segunda neurona y genera, en este caso, un nuevo potencial de acción. Abordamos el sistema nervioso central en un feto de 8 semanas de desarrollo embrionario. Situamos 3 vesículas encefálicas: la anterior, o prosencéfalo, la media, o mesencéfalo, y la posterior, el rombencéfalo. Abordamos a continuación el sistema nervioso central en el adulto. Debajo de los huesos que constituyen la calota, ubicamos las meninges, elementos de protección, la masa encefálica, el hemisferio cerebral, y por debajo y delante el tronco encefálico y detrás el cerebelo. La totalidad de los elementos nombrados se hallan protegidos dentro del cráneo óseo. La protección es dada por delante por el hueso frontal, arriba el parietal y por detrás el occipital. Situamos el seno venoso longitudinal superior en el espesor de las meninges. La cara interna del hemisferio cerebral derecho en torno al cuerpo calloso. Por debajo el tronco encefálico y la situación del hemisferio cerebeloso. En la superficie externa del hemisferio cerebral izquierdo situamos los elementos de división topográfica: la cisura de Rolando y la cisura horizontal o de Silvio. Ambas son tomadas como elementos de división topográfica. Observamos Rolando, cisura vertical, y Silvio, horizontal. Dirigiéndonos por delante de la cisura de Rolando y por delante y arriba de la de Silvio, situamos el lóbulo frontal. Por detrás de la cisura de Rolando, el lóbulo parietal. Por debajo de la cisura de Silvio, el lóbulo temporal. Y por último, el lóbulo occipital, tomado con la cisura perpendicular externa. Por debajo y delante el tronco encefálico y detrás el hemisferio cerebeloso. La superficie de la corteza cerebral se halla funcionalmente dividida en áreas topográficas. Estas, originalmente descritas por Brodmann, sitúan un sector prerolándico o motor primario y secundario, un sector post-rolándico o sensitivo primario. Por detrás, en el lóbulo occipital, las áreas 19, 18 y 17, visuales secundarias y primarias. Dirigiéndonos al labio inferior de la cisura de Silvio, las áreas auditivas primaria y secundaria. En el hemisferio cerebral derecho situamos la cisura de Silvio y de Rolando. Por delante de la cisura de Rolando, el lóbulo frontal. Por debajo de la cisura de Silvio, el lóbulo temporal. Por detrás de Rolando, el lóbulo parietal. Y por último, el lóbulo occipital. Si resecamos las adyacencias de la cisura de Silvio en cuña, situamos el lóbulo de la ínsula. Abordando ahora la cara interna del hemisferio cerebral derecho, ubicamos el cuerpo calloso, la cisura pericallosa y la cisura calloso marginal. La situación de la muesca de la cisura de Rolando, la perpendicular interna y la cisura calcarina. Dirigiéndonos al sector anterior, ubicamos la circunvolución pericallosa entre el surco del cuerpo calloso por debajo y el calloso marginal por arriba.
la circunvolución frontal interna o superior. Por detrás, la ubicación del lobulillo paracentral del cerebro. La precunia y por último la cunia. El cuerpo calloso constituye una formación interhemisférica de conexión. En él se describen el pico, la rodilla, un sector medio o cuerpo y el rodete. Por debajo, el septum lucidum. Él concluye en el trígono cerebral, pilar derecho, hasta la comisura blanca anterior, el quiasma óptico seccionado y el relieve en el tercer ventrículo del tálamo óptico. La maqueta nos ilustra una sección frontal de ambos hemisferios. Reparamos el lóbulo parietal, la cisura de Silvio y la ínsula. El cuerpo calloso es reparado como elemento de interconexión. Las fibras anteriores son denominadas forceps minor y las fibras posteriores forceps major. La vista oblicuo y lateral del mismo, con su pico, rodilla, el cuerpo y el rodete del cuerpo calloso. La sustancia gris intrahemisférica se organiza en núcleos que representamos por esta maqueta. El núcleo caudado con su cabeza, el cuerpo, terminando en la cola, el núcleo amigdalino, por fuera el núcleo lenticular y en el seno de la formación nuclear el tálamo óptico. Dirigiéndonos ahora al sector derecho de los núcleos de la base del cerebro, podremos distinguir una enorme cantidad de fibras que se despliegan a la manera de abanico. Parten ellas desde la cápsula interna y constituyen la denominada corona radial. Las fibras transitan por el centro oval de ambos hemisferios, conectando la corteza cerebral con niveles inferiores del sistema nervioso. Ubiquemos ahora los núcleos en el cerebro. Se sitúan por debajo del cuerpo calloso y entre ambas ínsulas. La situación tridimensional de la maqueta con el núcleo caudado, el núcleo lenticular, amigdalino y ambos tálamos ópticos. La cuidadosa disección de la corteza cerebral de un hemisferio derecho nos pone al descubierto la corona radiada. Habiendo resecado la corteza cerebral, apreciamos con toda nitidez las fibras y los sectores unciforme y arciforme de conexión. Situémonos ahora en el plano horizontal. La maqueta ilustra la cabeza del núcleo caudado, su trayecto antero-posterior y la sección de la cola. Por dentro, el tálamo óptico, seccionado en el hemisferio izquierdo. Y por fuera, el núcleo lenticular. La situación de la cápsula interna, entre los núcleos lenticular por afuera, tálamo y caudado. Procederemos a continuación a aislar estos núcleos para observarlos en mayor detalle. Si retiramos las formaciones nucleares, podremos situar por delante el núcleo caudado, por detrás el tálamo óptico, ambos en el sector medial, y por fuera el núcleo lenticular. El espacio correspondiente a la cápsula interna, a través del cual discurren las fibras ascendentes y descendentes. La representamos y señalamos sus porciones. El brazo anterior de la cápsula interna, entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular.
la rodilla entre caudado lenticular y tálamo y el brazo posterior de la cápsula interna. Retirando de la maqueta los núcleos de la base cerebral, damos paso al sistema de cavidades encefálicas. Este se halla constituido por dilataciones, los ventrículos y sectores de comunicación intermedia. La represión con acrílicos del sistema nos permite ubicar la situación del ventrículo lateral con su porción frontal, encrucijada y prolongación temporal. En la observación lateral, por dentro de los ventrículos laterales, situamos el tercer ventrículo, su receso preóptico y el orificio correspondiente a la comisura gris intertalámica. En la vista anterior, ascendemos con la represión del cuarto ventrículo, acueducto de Silvio, el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de los orificios interventriculares o de Monro. Tridimensionalmente, situamos en el perfil lateral izquierdo la represión total del sistema, la prolongación frontal del ventrículo lateral, por detrás de la encrucijada la prolongación occipital y por delante y debajo de la encrucijada la prolongación temporal. Resecando el techo del ventrículo lateral del hemisferio cerebral izquierdo, abordamos su cavidad. Descubrimos en ella el plexo coroideo, a partir del cual se forma el líquido cefalorraquídeo. El corte parasagital del hemisferio cerebral nos permite descubrir en el centro la masa correspondiente al tálamo óptico, por encima de él las fibras de la corona radiada, por detrás la encrucijada ventricular y por debajo la prolongación esfenoidal y el hipocampo. Los cortes del encéfalo permiten observar las estructuras internas y sus relaciones. Esto facilita la interpretación de las imágenes obtenidas con los nuevos métodos de diagnóstico en el ser vivo. Los cortes seriados, vértico-transversos, trazados tomando como referencia puntos de reparo en la cara medial del hemisferio, fueron descritos por el profesor Jacob. En el corte prefrontal, que pasa por el tercio anterior del lóbulo frontal, reconocemos la cara medial del lóbulo frontal, la inferior y la externa, la corteza cerebral constituida por sustancia gris y el centro oval por sustancia blanca. En el corte frontal, que divide los dos tercios anteriores del tercio posterior del lóbulo frontal, observamos la cara medial de dicho lóbulo, la inferior y la externa, y su centro oval. En el corte precalloso, que pasa por delante de la rodilla del cuerpo calloso, distinguimos la cara medial del lóbulo frontal. Aparece el lóbulo temporal. Señalamos la cara externa del lóbulo frontal, el centro oval, la rodilla del cuerpo calloso y las fibras del forcer minor o anterior. En el corte anterocapsular, que pasa por el pico del cuerpo calloso, vemos la cara interna del lóbulo frontal, el lóbulo temporal y su centro oval, la cisura de Silvio, la cara externa del lóbulo frontal y su centro oval, el cuerpo calloso, el septum lucidum, la prolongación frontal del ventrículo lateral. Aparece en la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular, y entre ambos el brazo anterior de la cápsula interna. En el corte genículo capsular
que pasa por la comisura blanca anterior, descubrimos la cara interna del lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo de la ínsula, la cara externa del lóbulo frontal y su centro oval, el cuerpo calloso, el septum lúcido, la prolongación frontal del ventrículo lateral. Aparece el trígono, cabeza del núcleo caudado, putamen, rodilla de cápsula interna, cápsula externa, antemuro, cápsula extrema, comisura blanca anterior y el núcleo amigdalino en el lóbulo temporal. En el corte posterocapsular, que pasa por la comisura gris intertalámica, reconocemos la cara interna del lóbulo frontal, la circunvolución del hipocampo, lóbulo temporal, lóbulo de la ínsula, cara externa del lóbulo frontal y su centro oval, cuerpo calloso, septum lúcido, trígono, prolongación frontal del ventrículo lateral, cuerpo del núcleo caudado. Aparece el tálamo, núcleo lenticular y sus porciones, interna o globo pálido y externa o putamen, brazo posterior de la cápsula interna. Aparece la prolongación esfenoidal del ventrículo lateral y el asta de Amón. En el corte retrolenticular, que pasa por la comisura blanca posterior, observamos la cara interna del hemisferio, el lóbulo temporal, el lóbulo de la ínsula, la cara externa del lóbulo parietal y su centro oval, el cuerpo calloso, el trígono cerebral, la prolongación frontal del ventrículo lateral, el núcleo caudado, el tálamo, la porción retrolenticular de la cápsula interna, la prolongación esfenoidal del ventrículo lateral, asta de Amón, cuerpo abollonado y cuerpo frangiado o fimbria. En el corte de la encrucijada ventricular, que pasa por delante del rodete del cuerpo calloso, distinguimos la cara interna del hemisferio, el lóbulo temporal, la cara externa del lóbulo parietal y su centro oval, el rodete del cuerpo calloso, la encrucijada ventricular con la prolongación frontal y esfenoidal, y en su interior el plexo coroideo. En el corte retrocalloso, que pasa por detrás del rodete del cuerpo calloso, vemos aparecer la prolongación occipital del ventrículo lateral, el Forster-Mayor y el bulbo, la cisura calcarina y el espolón de Morán, el surco temporo-occipital interno con la eminencia colateral de Meckel, tapetum, radiaciones ópticas y fascículo longitudinal inferior. En el corte parieto-occipital, que pasa por el tercio anterior del lóbulo occipital, descubrimos la cisura calcarina, la prolongación occipital del ventrículo lateral, el tapetum, las radiaciones ópticas y el fascículo longitudinal inferior. En el corte parieto-occipital, que pasa por el tercio posterior del lóbulo occipital, reconocemos la cisura calcarina y el fascículo longitudinal inferior. En el corte horizontal, que pasa por el cuerpo calloso, observamos en el segmento superior, visto por debajo, el cuerpo calloso, la prolongación frontal del ventrículo lateral y la cabeza del núcleo caudado. En el segmento inferior, visto desde arriba,
descubrimos el cuerpo calloso, el forcem minor por delante y el forcem major por detrás, la cabeza del núcleo caudado, la prolongación frontal del ventrículo lateral en el fondo del tálamo y las fibras superiores de la cápsula interna. En el corte horizontal que pasa por la rodilla y rodete del cuerpo calloso, reconocemos la cabeza y cola del núcleo caudado, el tálamo, el núcleo lenticular, el brazo anterior, rodilla y brazo posterior de la cápsula interna, la cápsula externa, el antemuro, la cápsula extrema y el lóbulo de la ínsula. En el corte horizontal de ambos hemisferios vemos el cuerpo calloso, el septum lucidum, la prolongación frontal del ventrículo lateral, la cabeza del caudado, el tálamo, el globo pálido y putamen del lenticular, la cápsula interna y sus tres porciones, la prolongación occipital del ventrículo lateral, el plexo coroideo, el tapetum y las radiaciones ópticas. Aislamos a continuación el tronco encefálico, por debajo el bulbo raquídeo y la oliva vulvar, la protuberancia, el quiasma óptico seccionado, el tálamo óptico seccionado y el cuerpo calloso con el ventrículo lateral en torno al tálamo óptico. Ubicaremos las estructuras del tronco encefálico en el cráneo. En el corte parasagital, la tienda del cerebelo, formación de la dura madre. Por debajo de ella, el hemisferio cerebeloso y por último, el bulbo raquídeo y la emergencia de las raíces de los nervios espinales. El cerebelo, en la vista superior y posterior, el sector del vermis cerebeloso y a ambos lados los hemisferios cerebelosos. El surco primario, el surco postclival y por detrás el surco circunferencial, dividiendo el hemisferio en un sector superior y uno inferior. En cada hemisferio se distingue un lóbulo anterior, un lóbulo cuadrilátero posterior y el lóbulo semilunar. El sector del vermis, el culmen por delante y el declive por detrás. Pasando ahora a la vista anterior, observamos el cerebelo, el surco circunferencial, la mitad superior y la inferior de cada hemisferio, la amígdala en relación al ángulo pontocerebeloso y el flóculo. Habiendo resecado el tronco encefálico, bulbo y protuberancia, abordamos el cerebelo en el sector anterior, la língula, el velo medular superior y el nódulo. La sección horizontal del tronco nos permite ubicar el bulbo raquídeo, cuarto ventrículo, vermis cerebelosa y el hemisferio cerebeloso con la distribución en folias de su corteza. La ampliación del bulbo raquídeo, en el que observamos claramente las pirámides vulvares, la oliva inferior y el sector correspondiente a los núcleos vulvares. Abordando el cerebelo en un corte horizontal inferior, en la sustancia blanca central hemos de ubicar los núcleos cerebelosos. Estas formaciones se describen desde afuera hacia adentro, denominándose núcleo dentado, emboliforme, globoso y por delante y dentro los del techo. El corte parasagital del tronco
con la ubicación del cuarto ventrículo, pelo medular superior y el plexo coroideo en la profundidad. Ampliamos el corte sagital y situamos los pedúnculos cerebrales, por debajo la protuberancia, el bulbo raquídeo, el cerebelo y a partir de él, el cuarto ventrículo, ascendemos por el acueducto de Silvio, el tercer ventrículo y por el orificio interventricular llegamos al ventrículo lateral. Por debajo y delante el hipotálamo. Delante de la protuberancia, el clivus, ascendemos hasta la silla turca y en su interior descubrimos la hipófisis y el tallo hipofisario. Su relación por delante con el seno esfenoidal. Ubicados ya topográficamente, describimos el tronco encefálico en su vista anterior, el bulbo y protuberancia, y por fuera los hemisferios cerebelosos. En el bulbo, el surco medio, la pirámide vulvar por fuera y la oliva vulvar. El surco bulbo protuberancial, la protuberancia. En su límite superior el nacimiento del motor ocular común, por fuera el patético, el trigémino, el nervio facial, el nervio cócleo-vestibular, los pares 9, 10 y 11 retroolivares y por delante el 12º par. Por último, el origen del motor ocular externo. Concluimos con el piso del cuarto ventrículo. Formación romboidea a la que accedemos habiendo retirado el cerebelo. En la línea media, el tallo del calamus scriptorius. En el triángulo superior, la eminencia media, la eminencia facial o eminencia teres, el relieve de las fibras acústicas y su continuación con el nervio cocleovestibular, y en el triángulo inferior, 3 formaciones. El ala blanca interna, por fuera de ella, el ala gris, y por último, el ala blanca externa. La represión del cuarto ventrículo con polimetacrilato de metilo nos demuestra el relieve producido por las estructuras. La forma romboidea descripta, el tallo del calamus y a ambos lados las estrías acústicas. El bulbo raquídeo se continúa por debajo con la médula espinal. Son sus cubiertas desde afuera hacia adentro la dura madre, con la vaina dural del nervio raquídeo y el detalle del plexo venoso intrarraquídeo. El espacio subaracnoideo, la continuación de la pía madre, con la formación de los ligamentos dentados. Debajo de la pía madre, la situación de las arterias espinales. Por último, la sección de la médula espinal con la sustancia gris y blanca y la emergencia de la raíz anterior del nervio raquídeo. La preparación medular en la vista anterior, con el detalle de las arterias vertebrales, corresponde al sector cervical, la dura madre y la médula espinal, con la represión de las arterias espinales anteriores y el detalle lateral de las raíces nerviosas. La totalidad de la médula espinal se halla cubierta por la dura madre, aracnoides y pía madre de fuera hacia adentro. En esta preparación fetal, a nivel lumbar, situamos médula y dura madre, la constitución del ligamento dentado, la salida de los nervios raquídeos hasta formar la cola de caballo que se sitúa en el cono medular. Las cubiertas se continúan a nivel encefálico, constituyendo un estuche que encierra el sistema nervioso central. En la vista lateral, apreciamos la hoz del cerebro. La señalamos desde detrás hacia adelante. Su inserción en la apófisis crista galli.
su relación con el quiasma óptico y la arteria cerebral media. Una lámina horizontal se continúa por detrás, constituyendo la tienda del cerebelo hasta el borde superior del peñasco del temporal. Retirando los huesos del cráneo, observamos la totalidad del casquete dural. A través del sector frontal nos introducimos a este estuche. En la profundidad descubrimos la hoz del cerebro. Por debajo vemos el nacimiento de la tienda del cerebelo. Continuamos la observación en la cara lateral. En ella, las nervaduras producidas por la arteria meningia media, que se extienden en el sector parietal y occipital. Por último, la masa encefálica se halla cubierta por la pía madre. Esta delgada membrana está en íntima relación con los elementos vasculares que discurren por debajo de ella. El sistema de irrigación encefálico es aportado por dos elementos fundamentales: arterias vertebrales y arterias carótidas internas. Constituyen a nivel de la base del cerebro un circuito denominado polígono de Willis o polígono arterial. Intervienen en su formación, por un lado, el tronco basilar, a partir del cual se originan minúsculas ramas destinadas a la protuberancia, y por último, el origen de las arterias cerebelosas superiores. La bifurcación del tronco basilar da nacimiento a las arterias cerebrales posteriores, en amarillo. A través de vasos comunicantes, la cerebral posterior se anastomosa con la arteria cerebral media, en rojo, que se dirige a la cisura de Silker. Por delante, en azul, la arteria cerebral anterior, rama de la carótida interna, que se anastomosa mediante una arteria comunicante anterior. De esta forma, se cierra un circuito, el polígono de Willis. Los elementos vasculares descriptos gobiernan territorios de irrigación precisos y definidos. El tronco basilar irriga tronco encefálico, vermis y hemisferio cerebeloso. La arteria cerebral posterior, amarillo, el sector temporal y occipital. La arteria cerebral media se dirige a irrigar el sector externo de los hemisferios. La arteria cerebral anterior, en azul, el sector orbitario y medial. En la observación lateral, situamos la cara externa del hemisferio derecho y, emergiendo de la cisura de Silvio, las ramas originadas a partir de la arteria cerebral media, en rojo. Ubicamos de esta forma el territorio vascular correspondiente a este vaso. Accedemos a continuación a la cara medial del cerebro. Situamos en azul el territorio vascular correspondiente a la arteria cerebral anterior, en circunvolución frontal interna, y los vasos que concluyen en el lóbulo paracentral y precunia. Retomamos a continuación la topografía cráneoencefálica. Resecamos la tienda del cerebelo. Descubrimos de esta manera ambos hemisferios cerebelosos y en el sector central el vermis cerebeloso. Por delante ubicamos topográficamente el tronco basilar, el nacimiento de las arterias cerebelosas superiores, que se dirigen a ambos lados y originan ramas que se han de distribuir en los hemisferios y sector central.
Corteza cerebral. Macroscopía y localizaciones funcionales. Cortes de cerebro. Vértico transversos o de Jacob y horizontal o de Fleggy. Cerebro, tronco cerebral y médula. Configuración externa. Vascularización encefálica. La actividad muscular se autorregula por reflejos monosinápticos a nivel medular. Las fibras musculares, que son los efectores del reflejo, contienen receptores denominados usos neuromusculares. En ellos se describen un sector central ensanchado, dilatación nuclear, y dos extremos alargados, fibras musculares intrafusales. Cerca de la unión de los músculos con los tendones se hallan otros receptores, los usos neurotendinosos de Golgi. Al estiramiento leve de un músculo, las fibras intrafusales se elongan, generando un impulso que llega a la médula espinal por la raíz dorsal. Entra por el asta posterior y se dirige hacia la motoneurona alfa del asta anterior, vía final común. Los impulsos que van por las motoneuronas gamma contraen las fibras intrafusales. Desde el órgano tendinoso de Golgi, pasando por la raíz dorsal del nervio espinal, llega la información del estiramiento del tendón. A través de neuronas intercalares, este estímulo se extiende a distintos niveles segmentarios de la médula espinal, haciendo sinapsis con las motoneuronas alfa y gamma. Además, los centros superiores cerebrales influyen sobre este arco reflejo. Analizaremos a continuación la sistematización a nivel de la médula espinal. En ella encontramos una columna central de sustancia gris, en la que podemos describir un sector anterior, las astas anteriores, en los niveles dorsales un sector medio, el asta intermedio lateral, y un sector posterior, el asta dorsal, un conducto central, el conducto del epéndimo. Por delante, el cordón anterior. Por fuera, el cordón lateral. Y por detrás, el cordón posterior. Coloquemos ahora la sustancia blanca que rodea la columna gris central. Dirigiéndonos al cordón anterior, ubicamos el haz córtico espinal directo o vía piramidal directa. Por fuera de él, el haz tecto espinal. Por fuera, el vestíbulo espinal. Por dentro de él, el espino talámico anterior o ventral. El retículo espinal medial y por fuera el retículo espinal lateral. El haz espinotectal y el espino olivar. Hacia atrás, el espino cerebeloso directo y el espino talámico lateral. Por dentro, el rubro espinal. Por debajo, el espino olivar, espino cerebeloso dorsal y por último, el córtico espinal cruzado o lateral. Dirigiéndonos al cordón posterior, hemos de hallar por dentro el haz de Gol o gracilis y por fuera el haz de Burdach o cuneatus. Abordamos a continuación el siguiente nivel. Corresponde pues al bulbo raquídeo a nivel mesoolivar. Por delante encontramos la pirámide vulvar constituida por la vía piramidal de la que emergen fibras para el nivel correspondiente. El surco preolivar, el núcleo correspondiente a la oliva inferior con su núcleo accesorio medial. Cercano al plano medio, el lemnisco medio interno. Detrás de la oliva inferior, ambos haces espinotalámicos y por fuera de ellos el espino cerebeloso directo. Por detrás el espino cerebeloso dorsal, el haz y núcleo trigémino espinal y el núcleo vestibular medial y lateral.
Hacia adelante, el núcleo ambiguo, el núcleo del fascículo solitario y el núcleo motor dorsal del vago. Por dentro, el núcleo del hipogloso mayor y el fascículo longitudinal medio. Estos elementos producen relieve en el piso del cuarto ventrículo. Vemos el origen real del hipogloso mayor y el origen real del nervio neumogástrico. Los núcleos constituyen columnas celulares que se extienden a lo largo del tronco encefálico. Estudiaremos su distribución topográfica. Situándonos en el piso del cuarto ventrículo, hemos diagramado la ubicación de los núcleos. Los analizaremos desde arriba hacia abajo. Una primer columna central con el núcleo pupilar. Debajo de él, el núcleo del tercer par. Por debajo, en igual situación, el cuarto par o patético. Por debajo, quinto par. Y siguiendo la columna, el sexto par por dentro, por fuera el séptimo, el núcleo lácrimo-muconasal, y por fuera y debajo, los núcleos salivares superior e inferior. Continuamos la columna correspondiente al nervio cardioneumogástrico. Por dentro de él, el décimo par. Y por dentro, el decimosegundo par al que acompañamos en su trayecto descendente, hasta ubicar el origen del decimoprimer par. Hacia afuera, las columnas sensitivas en azul, la correspondiente al décimo par, por fuera el núcleo del fascículo solitario y por último el trigémino espinal, al que seguimos hasta el núcleo sensitivo principal del trigémino y su tracto mesencefálico. Continuamos ahora con la protuberancia anular. La situamos. Por delante hallamos los dos gruesos paquetes de fibras correspondientes a la vía piramidal, que se hallan disgregados por la presencia de los núcleos pontinos. Por detrás, el lemnisco medio interno en situación horizontal, al que se le adosan el paquete de fibras que corresponden a los haces espinotalámicos. Por fuera, el espino cerebeloso ventral o directo. Por detrás, el haz, y por dentro, núcleo trigémino espinal. El sistema de fibras espinocerebelosas dorsales y los núcleos vestibulares lateral y superior. El núcleo del séptimo par, por dentro el núcleo del sexto par y su relación con el piso del cuarto ventrículo, y por delante la central de la calota. El fascículo longitudinal dorsal y el fascículo longitudinal medial. Una formación característica, el cuerpo trapezoide con los núcleos del cuerpo trapezoide. Detallamos el origen real del séptimo par, su relación con el núcleo del sexto, formando la eminencia teres. Ascendemos ahora al nivel mesencefálico. Por delante, describimos el pie del lemnisco medio o interno. Siguiéndolo hacia afuera, hemos de encontrar el paquete de fibras de la vía piramidal. En rojo, las fibras que en definitiva constituyen el sistema córtico-espinal, y por detrás, las fibras córtico-nucleares. Por dentro, una formación típica de esta sección, la sustancia negra. Tomando esta como referencia, por detrás, el núcleo rojo. Sus fibras, al decusarse, constituyen la decusación tegmental de la calota, haz rubro espinal. Siendo la referencia ahora el núcleo rojo, por afuera de él, el lemnisco medio interno. Adosado el sistema de fibras espinotalámicas. Pasamos ahora por el sector del brazo del tubérculo cuadrigémino inferior. Hacia la línea media, la referencia, el acueducto de Silvio. Por detrás, los elementos correspondientes a los tubérculos cuadrigéminos superiores. Por delante del acueducto, hemos de ubicar el fascículo longitudinal medial y el núcleo de origen del motor ocular común por delante del acueducto de Silvio. Seguimos la emergencia del nervio motor ocular común. La mayor parte de las aferencias propioceptivas se han de integrar en la corteza cerebelosa. En ella encontramos las células de Purkinje, células estrelladas externas y las células de Golgi y granulares.
Se distribuyen en 3 capas. Las células de Purkinje constituyen una capa, la capa de Purkinje. Las células estrelladas externas, la capa molecular. Y en la profundidad, las células de Golgi y granulares, la capa granular. Las aferencias de este sistema son conectadas con la corteza por las fibras horizontales de las células granulares. Los estímulos ingresan por 2 vías. La fibra musgosa, que al llegar al sector donde se ubican las células granulares y las células de Golgi, han de constituir un sistema perfectamente definido, el glomérulo cerebeloso. Y las fibras trepadoras, que se dirigen en forma directa y específica a la capa de Purkinje, conectándose con estas células. Llegamos ahora a la corteza cerebral, el máximo centro de integración de los fenómenos conscientes. Está constituida de la superficie a la profundidad por células horizontales, de izquierda a derecha, células estrelladas, fusiformes y piramidales, células piramidales y granulares de asociación, que se ubican en 2 capas de distinto nivel, y por último, células de Martinotti en la capa más profunda. Los estímulos aferentes llegan por 2 vías, aferencias específicas y aferencias de asociación. La estructura es dividida en 6 capas, de acuerdo al estudio laminar de la corteza. Las numeramos de superficie a profundidad. En la primera capa, la más superficial, hemos de encontrar a las células horizontales. Sus dendritas, soma y axón están específicamente situadas en este sector. La segunda capa es dada por fibras de asociación. En la tercera capa, el cuerpo de la neurona piramidal, el cuerpo de la neurona fusiforme y estrellada. La cuarta capa se caracteriza por las células piramidales de mediano tamaño, junto con células granulares de asociación. La quinta capa con las células piramidales de mayor tamaño y sus correspondientes granulares de asociación, y la sexta capa con las células de Martinotti, que también se ubican en la cuarta capa. La piel, extenso órgano de casi 2000 centímetros cuadrados, que nos pone en comunicación con el mundo exterior y nos protege, se halla constituida por 3 capas. Las describimos de superficie a profundidad. La epidermis, por debajo de ella, la dermis, y una tercera capa, la hipodermis. En ella, las glándulas sudoríparas, en la profundidad, el folículo piloso, en el que desemboca la glándula sebácea, y el resto constituido por tejido graso y conectivo. En este tejido se ubican elementos que actúan como transductores, los receptores. Distinguimos un primer grupo, los llamados corpúsculos táctiles o terminaciones de Vater-Patzin, formados por un eje central con una fibra nerviosa en espiral. Captan las sensaciones táctiles por deformación. Un segundo grupo, constituido por los receptores de Krauss para el frío y Ruffini para el calor, receptores termoalgésicos, formados por tejido conectivo y fibras nerviosas conglomeradas. Por último, describiremos, a nivel de la unión dermoepidérmica, las terminaciones nerviosas libres. Estos filetes llegan a las células epiteliales y transducen los estímulos dolorosos. Comenzamos el análisis de las vías sensitivas con el haz espinotalámico anterior, que conduce la sensibilidad protopática. El ingreso del estímulo se produce por la raíz dorsal del nervio raquídeo, con su primer neurona en el ganglio anexo a ella. Las fibras ingresan en el asta posterior y en su base ubican la segunda neurona de sinapsis. Se decusan en la comisura gris y blanca anterior, y en el cordón lateral contralateral constituyen el haz, ascendiendo al bulbo, ubicándose detrás de la oliva inferior. A nivel protuberancial, se sitúan laterales al lemnisco medio interno, abordando los pedúnculos cerebrales en el lemnisco medio interno.
Su trayecto se continúa hacia los ganglios de la base cerebral. En el tálamo sitúan la tercera neurona de sinapsis en el núcleo ventro-posterolateral y a través de cápsula interna y corona radiada llegan a la corteza cerebral, área sensitiva primaria o 312 de Brodmann. A continuación, hemos de analizar el comportamiento del haz espinotalámico lateral. Conduce sensaciones termoalgésicas. Las fibras ingresan por la raíz dorsal del nervio raquídeo con su primer neurona en el ganglio anexo a él. Atraviesan la zona dorsolateral del Isauer y su segunda neurona la ubican en la base del asta dorsal. Se decusan y sitúan el haz en el cordón lateral. Asciende hasta el bulbo raquídeo, continúa por detrás de la oliva inferior y a nivel de la protuberancia laterales con respecto al lemnisco medio interno. Su trayecto hasta pedúnculos cerebrales, donde las hallaremos por detrás del lemnisco. Al llegar al tálamo, la tercera neurona es hallada en el núcleo ventroposterolateral y su destino, la corteza cerebral, en las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Estas las ubicaremos en el sector postrolándico, constituyendo las áreas sensitivas primarias. Nuestra descripción continúa ahora con el estudio de la sensibilidad táctil epicrítica o discriminativa a través de los haces de Gold y Burdach. Los estímulos ingresan por la raíz dorsal del nervio raquídeo con su primer neurona en el ganglio correspondiente. Las fibras se dividen en dos grupos, ascendentes y descendentes. Las ascendentes se unen a fibras de niveles inferiores. A nivel vulvar inferior hallan dos núcleos, uno medial y otro lateral, núcleos de Gold o Gracilis y Burdach, donde ubican su segunda neurona. Se decusan, decusación sensitiva, y constituyen el lemnisco medio interno. A nivel protuberancial, el lemnisco se coloca lateral y continúa una rotación externa para completarla al llegar al nivel de pedúnculos cerebrales, por fuera del núcleo rojo. El grueso paquete de fibras asciende hasta el tálamo óptico, donde ubican su tercer neurona, núcleo ventro-posterolateral, y a través del brazo posterior de la cápsula interna llegan a la corteza cerebral sensitiva primaria, áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, con una distribución somatotópica de acuerdo al origen de los estímulos. La sensibilidad profunda e inconsciente o propioceptiva es estudiada a través del haz espinocerebeloso directo. Los estímulos de uso neuromuscular y órgano tendinoso de Golgi ingresan por la raíz dorsal del nervio raquídeo con su primer neurona en el ganglio. Al ingresar en la médula espinal, van en busca de la base del asta dorsal, núcleo de Clark, donde han de hallar su segunda neurona. A partir de ese punto, se dirigen a la zona periférica del cordón lateral ipsilateral. Situamos ambos cordones. Seguimos su ascenso a nivel vulvar. En ese punto, un conjunto de fibras del cordón posterior han de ir en busca de un núcleo accesorio, el núcleo cuneiforme accesorio, que se halla a nivel vulvomedular. Las fibras se unen al paquete espinocerebeloso y luego de constituir un grueso conglomerado, se dirigen por el pedúnculo cerebeloso inferior a la corteza cerebelosa correspondiente al vermis ipsilateral. Completamos el estudio de la sensibilidad propioceptiva o profunda e inconsciente con el análisis del haz espinocerebeloso cruzado o anterior. Los estímulos que ingresan de los mismos receptores sitúan su primer neurona en el ganglio anexo raíz dorsal. Tras sinapsis en la sustancia gris, se decusan y se dirigen al cordón lateral contralateral, formándose el haz espinocerebeloso cruzado. El contingente de fibras asciende hasta el bulbo, situándose por fuera de la oliva vulvar, y en la protuberancia por fuera del lemnisco medio interno. En el límite superior de la protuberancia se decusan y a través del pedúnculo cerebeloso superior irán en busca de la corteza cerebelosa. Sufre de esta manera un doble decusamiento, siendo en definitiva una vía directa. Pasamos a continuación a estudiar
el ingreso de estímulos táctiles, térmicos y dolorosos de cabeza y cara. Estos ingresan al sistema a través del nervio trigémino con su primer neurona en el ganglio de Gasser. Algunas fibras ipsilaterales sitúan su segunda neurona en el núcleo sensorial principal, a nivel protuberancial. El contingente de fibras desciende por bulbo hasta los niveles medulares superiores y se decusa, constituyendo el haz trigémino-espinal. La segunda neurona de este haz se origina en el núcleo trigémino-espinal. Las fibras sufren igual suerte, constituyendo un grueso paquete contralateral. Viajamos con él hasta la protuberancia y situamos en ella el haz trigémino-espinal por fuera y núcleo trigémino-espinal por dentro. Continuamos el trayecto, atravesamos los pedúnculos cerebrales e iremos en busca del núcleo mesencefálico del quinto par, que recibe fibras de estos haces, el directo y el cruzado. Al llegar al tálamo óptico, en el núcleo ventroposterolateral sitúan su tercer neurona y las fibras somatotópicamente distribuidas irán en búsqueda del área sensitiva primaria en la base de la circunvolución post-rolándica. A partir de este momento hemos de comenzar el análisis de las vías descendentes. Lo haremos por la vía piramidal. En principio estudiaremos el haz córtico-espinal, su origen a nivel de la corteza cerebral en el área motora primaria, área 4 de Brodmann, en la circunvolución prerolándica. Allí hemos de ubicar la primer neurona de la vía, constituida por las células piramidales gigantes de Betz. El homúnculo motor, dado por la mano, antebrazo, tronco y miembro inferior, representan el origen de las fibras para cada sector. La cabeza y cara se ubican en la base del área 4. Las fibras originadas han de atravesar la cápsula interna en su brazo posterior. Ubicadas topográficamente, comenzamos el descenso de esta vía. Descendemos con ella hasta pedúnculos cerebrales, en donde las hemos de ubicar en el pie del pedúnculo, situándose en los 2/5 medios del mismo. Dorsales a ellas se ubican fibras córtico-nucleares. Las seguimos hasta la protuberancia, el pie de la protuberancia, en donde son disgregadas por los núcleos pontinos. Al llegar al bulbo, se ubican en las pirámides vulvares. A partir de este punto, un pequeño contingente desciende en forma directa. El otro, entre el 75 y 90% de las fibras, se decusa, constituyendo la decusación motora caudal a la decusación sensitiva. A nivel medular, las fibras respetan su sector, constituyendo el haz piramidal directo en el cordón anterior, y el resto de fibras, al decusarse, han de ir en busca del cordón lateral, constituyendo así el haz piramidal cruzado que ubicamos en ambos cordones laterales. Las fibras han de terminar en el asta anterior de la médula espinal, motoneuronas alfa y gamma. Su primer sinapsis, el hallazgo de la segunda neurona, que constituye vía final común y emerge por la raíz anterior del nervio raquídeo en busca de los efectores. Nos ocuparemos a continuación del grupo de fibras destinada a los núcleos de los pares craneales que se hallan en tronco encefálico, haz córtico-nuclear. Su origen en la corteza cerebral, área motora. Esta, en especial, contribuye en el sector del pie del área 4 de Brodmann. El conjunto de fibras originadas ha de atravesar la cápsula interna en su rodilla. Unidas al resto de fibras que constituyen la vía piramidal, desciende hasta nivel de pedúnculos cerebrales, donde emite fibras para el tercer par craneal. Continúa su descenso, destinando un paquete de fibras para el núcleo del patético, cuarto par. Al llegar a la protuberancia, emite gran cantidad de fibras, destinadas, por una parte, al sexto par craneal, séptimo par y, por último, al quinto par. El contingente restante ha de llegar al bulbo raquídeo, en donde ha de originar las últimas fibras córtico-nucleares destinadas a los núcleos del 12º par craneal, el 9º, 10º y 11º par.
De esta manera, la corteza cerebral emite información contralateral para los núcleos de los pares craneales. A continuación, pasamos al estudio de las vías extrapiramidales. Estas constituyen un sistema no piramidal que tiene influencia sobre la actividad motora. Comenzamos con el estudio del haz rubroespinal que se origina a nivel del núcleo rojo en la calota mesencefálica. Este núcleo recibe influencias de la corteza cerebral y del cerebelo. La primer neurona, con su axón, se decusa, decusación tegmental, y en forma contralateral desciende, por protuberancia, y a nivel vulvar se ubica detrás de la óliva inferior. Las fibras, al llegar a la médula espinal, se dirigen al cordón lateral. En esa situación ingresan en el asta anterior de la médula espinal en busca de la segunda neurona, primer sinapsis, emergiendo con el nervio raquídeo en su raíz anterior. Este sistema facilita la acción motora de los músculos flexores e inhibe la de los extensores. Continuamos con el sistema extrapiramidal con el análisis del haz tectoespinal. Su origen a nivel de pedúnculos cerebrales. Información visual llega a los tubérculos cuadrigéminos superiores, en el dorso de los pedúnculos cerebrales. La fibra eferente, primer neurona, se decusa, decusación dorsal de la calota. Desciende contralateral atravesando protuberancia y bulbo raquídeo, situándose a nivel medular en el cordón anterior. En los niveles cervicales, la fibra se introduce en el asta anterior de la médula espinal en busca de la segunda neurona que emerge por la raíz anterior del nervio raquídeo. Interviene en los movimientos posturales reflejos que se producen como respuesta a estímulos visuales. Por su parte, el haz reticuloespinal recibe influencias a nivel pontino de corteza cerebral y corteza cerebelosa. La formación reticular protuberancial emite su primer fibra axón de primer neurona que desciende en su mayoría ipsilateral, atraviesa bulbo raquídeo y al llegar a la médula espinal, como haz retículo espinal ventral, ingresa en asta anterior en busca de la segunda neurona. La formación reticular vulvar da origen al haz retículo espinal lateral. Al descender hasta el cordón lateral, termina neurona alfa como vía final común. Sus funciones son las de facilitar e inhibir la acción motora voluntaria y refleja. A continuación, analizamos el haz vestíbuloespinal. Su origen a nivel de protuberancia y bulbo raquídeo en los núcleos vestibulares, que reciben aferencias de oído interno y corteza cerebelosa. Ingresan por el núcleo vestibular lateral o de Deiters. La primer neurona con su axón desciende por el sector pontino y vulvar hasta llegar a la médula espinal. La fibra ha de ingresar en el asta anterior de la médula espinal en busca de la motoneurona alfa, a la que llega por neuronas internunciales emergiendo por raíz anterior de nervio raquídeo. Su función es la de facilitar la acción de los músculos extensores e inhibir la de los flexores. Por último, hemos de analizar el haz olivoespinal. Su origen a nivel vulvar en la oliva inferior, que recibe aferencias de corteza cerebral y cuerpo estriado. Las fibras, una vez decusadas, se ubican en el cordón lateral de la médula espinal. Ingresan en el asta anterior y, al llegar a la motoneurona alfa en forma directa o por intercalares, emergen por la raíz anterior del nervio raquídeo. Conforme a las aferencias de la oliva inferior, se piensa que tendrían función sobre la actividad muscular. Médula, tronco cerebral, cerebelo y cerebro. Estructura interna. Vías de conducción. Analizamos a continuación el trayecto periférico de los pares craneales. Detallemos en primer término
algunas características del nervio trigémino: su tronco, el ganglio de Gasser, en la fosita de Gasser, y sus ramas, la rama oftálmica que se dirige a la órbita, en estrecha relación con los músculos extraoculares y globo ocular, su rama maxilar superior, que tras originar sendas ramas, ha de anastomosarse en pleno seno maxilar superior, originando ramos destinados a el borde alveolar superior. La rama maxilar inferior o mandibular irá en busca de la rama ascendente del maxilar, introduciéndose en el agujero dentario por el canal dentario para inervar las piezas dentales del borde alveolar inferior. En la preparación, al observar los pares craneales del sector derecho, hemos resecado parte del hemisferio cerebral y cerebelo. Detallamos la cintilla óptica y el quiasma óptico. Por debajo, el tercer par o motor ocular común. El cuarto par o patético, que se origina en el dorso del tronco encefálico. El sexto par, en relación con el seno cavernoso. El quinto par, que lo vemos emerger de la protuberancia, situamos el ganglio de Gasser, su rama oftálmica, su rama maxilar superior y su rama maxilar inferior o mandibular. Nos dirigimos ahora al sector del agujero rasgado posterior. Tomamos como elemento de referencia la arteria carótida interna. La seguimos de arriba hacia abajo. Encontramos el nervio glosofaringeo, que describe una curva de concavidad superior, el hipogloso mayor, el asa del hipogloso y el neumogástrico. Por detrás, la cadena simpática laterovertebral y el nervio espinal. Analicemos ahora el sistema nervioso vegetativo en su división ortosimpática. Este sistema lo estudiamos a nivel medular, en el sector dorsal. Por una parte, ubicamos la cadena simpático laterovertebral, constituida por ganglios y nervios. Los estímulos aferentes, provenientes del tubo digestivo, corazón y otras vísceras, ingresan al sistema en forma directa. Se conectan con la cadena laterovertebral, desde donde se unen otras aferencias. A través del ramo comunicante blanco, las fibras continúan en busca de la raíz dorsal del nervio espinal. Situamos la neurona en el ganglio nexo. Ingresan en la sustancia gris y, tras realizar sinapsis en el asta intermedio lateral, emerge el axón de la neurona efectora por la raíz anterior del nervio raquídeo. Se conecta en el circuito atravesando el ramo comunicante blanco, punto a partir del cual sufre distintos destinos. Por una parte, fibras directas irán en busca de los efectores. Por otra, las fibras pueden encontrar en su camino ganglios en donde harán sinapsis. Y por último, a través del ramo comunicante gris, las fibras continuarán hasta encontrar su salida en el nervio espinal. El sistema se completa con las porciones parasimpáticas, craneal y sacra. Por delante y debajo del tercer ventrículo se halla el hipotálamo, que controla las funciones vegetativa y endocrina, así como el comportamiento emocional, constituyendo la vía principal de eferencia del sistema límbico. Identificaremos los siguientes núcleos con sus funciones: posterior, hipertensión y midríasis; el cuerpo mamilar, reflejos de la alimentación; el ventromedial, saciedad y control neuroendocrino; perifornical, hambre e ira; dorsomedial, estimulación gastrointestinal; paraventricular, liberación oxitocínica; preóptico posterior, temperatura y sudoración; y medial, bradicardia y hipotensión; supraóptico, retención hídrica; arqueado, control neuroendocrino; y finalmente señalamos el infundíbulum, vía de conexión con la hipófisis. Pares craneales, componentes funcionales y trayecto periférico. Sistema nervioso vegetativo, constitución y distribución.
el oído se halla constituido por tres sectores: el externo, pabellón auricular y conducto auditivo externo, que mediante la membrana del tímpano es separado del oído medio o caja timpánica en el que se hallan los huesecillos. A través de la ventana oval accedemos al oído interno. Estudiemos estos sectores. En la vista externa del temporal, habiendo resecado el hueso timpánico, abordamos las estructuras de la cara interna de la caja timpánica. Situamos la ventana oval en el centro, por debajo de ella la ventana redonda. Hacia arriba iremos en busca de la pirámide, un detalle de ella, donde emerge el músculo del estribo. Por arriba, el nerviducto del facial, el relieve del conducto semicircular externo y el aditus ad antrum, comunicación con las celdas mastoideas. Dirigiéndonos ahora hacia adelante, hallaremos el pico en cuchara, punto de reflexión del músculo del martillo, y la dirección de la trompa de Eustaquio, comunicación con la rinofaringe. Por último, un relieve en el sector central, el promontorio, primer vuelta del caracol. Pasamos ahora a observar la membrana del tímpano, cara externa de la caja timpánica, desde su superficie exterior. Por transparencia, la cabeza del huesecilio martillo, su apófisis larga, el mango del martillo donde se fija la membrana y el yunque con su rama horizontal y su rama vertical. Entramos en la caja timpánica para observar los huesecillos. Desde la cara interna de la membrana, esta cadena osicular se extiende en forma homogénea y solidaria. Los estímulos auditivos, ondas sonoras, producen vibración sobre la cara externa de la membrana. La misma es transmitida y amplificada a nivel de la platina del estribo, que la transmite al sistema endolinfático del oído interno. Abordemos el oído interno en esta maqueta ampliada 230 veces su tamaño original. El conducto semicircular superior, el posterior y el externo. Las dilataciones ampulares del superior, externo y posterior. En el vestíbulo óseo, la ventana oval por arriba y la ventana redonda por debajo. Por último, el caracol óseo. Comparemos la maqueta con un preparado, trabajado con torno otológico sobre un hueso temporal izquierdo y replesionado con acrílicos. En la vista externa, describimos, en principio, el caracol óseo. En el centro de la imagen, la ventana oval y la ventana redonda. Los conductos semicircular superior, externo y posterior. Rellenamos este sistema con acrílicos y sometemos el preparado a corrosión. Situamos el caracol y rotando esta represión, detallamos con claridad las rampas vestibular por delante y timpánica por detrás del caracol membranoso. En la vista posterior, el sector correspondiente a la columela. Este maravilloso complejo de recepción de estímulos auditivos presenta su primer neurona a nivel del ganglio espiral. Los sonidos, captados por los receptores situados en el órgano coclear, ingresan al sistema a través del octavo par cócleo-vestibular, su primer neurona en el ganglio espiral. A nivel protuberancial sitúan dos núcleos principales, el coclear ventral, donde hallan su segunda neurona, y el dorsal, con los núcleos accesorios. Algunas fibras ascienden en forma directa. La gran mayoría se distribuye en estrías acústicas que irán a buscar el núcleo coclear del lado contralateral, constituyendo el cuerpo trapezoide, estría acústica anterior. Las fibras ascienden como lemnisco lateral, se conectan con los tubérculos cuadrigéminos inferiores y a nivel subtalámico con los cuerpos geniculados internos o medial. Allí sitúan la cuarta neurona del sistema, abordando la corteza cerebral en las áreas 41 y 42 de Brodmann. Peculiarmente se distribuyen a manera tonotópica conforme a las características de los estímulos ingresados.
El oído medio y el oído interno se encuentran ubicados en el seno del hueso temporal que hace las veces de estuche óseo. Lo hemos de estudiar, en principio, en su cara exocranial, el zigoma, perteneciente a la escama del hueso temporal. El conducto auditivo externo, con el límite inferior y anterior dado por el hueso timpánico, que lo cierra en forma total. Por detrás del conducto auditivo externo, la porción mastoidea del temporal. Al abordarlo en su cara endocranial, situamos dos sectores. Por un lado, la sutura petroescamosa que separa la porción petrosa, en celeste, de la escama. En la porción petrosa, el conducto auditivo interno en la cara póstero superior y la impronta del seno venoso lateral. Reflexionando el temporal con acrílicos, obtenemos un vaciado que describimos en la cara anterior y externa, conducto auditivo externo, la caja timpánica en marrón. Al rotar la preparación, evidenciamos claramente la trompa de Eustaquio, que lo comunica con el sector rinofaringeo, y al abordar la preparación desde la cara superior, detallamos la situación de la trompa de Eustaquio, el caracol óseo, la reflexión del conducto auditivo interno, el nerviducto del facial. Abordamos a continuación el estudio del ojo. En principio, su estuche óseo, la órbita. Describimos una base anterior y un vértice posterior en el que encontramos el agujero óptico para el nervio óptico de arteria oftálmica y la hendidura esfenoidal. El techo, constituido por el hueso frontal en su porción orbitaria. La cara interna, formada por detrás por las masas laterales del etmoides y por delante por el hueso ungis. El piso, formado por el hueso maxilar superior, y la cara externa, constituida por el ala mayor del estenoides por detrás y el hueso malar por delante. En este estuche situamos el globo ocular. Abriendo la órbita desde arriba, hemos de identificar el nervio óptico, el nervio patético y el nervio frontal. La situación del techo de la órbita que hemos resecado. El músculo elevador del párpado superior, por debajo de él el músculo recto superior. Por fuera, el recto externo. La glándula lagrimal, que reclinamos, la cápsula de Tenon y por dentro el oblicuo superior. Las ramas correspondientes a la arteria oftálmica. Abordando el contenido de la órbita en una preparación desde la vista anterior, identificamos el párpado superior seccionado, el borde tarsal, el músculo elevador del párpado superior, el tarso correspondiente al párpado inferior, en el globo ocular la córnea, la esclerótica por fuera de ella. Al abordarlo en su cara interna, el músculo oblicuo menor, desinsertado y traccionado hacia abajo. Por debajo, el recto inferior, el recto interno, y por arriba, el oblicuo mayor u oblicuo superior, su tendón directo, la reflexión que realiza a nivel de la polea y su tendón reflejo. Abordamos ahora la misma preparación en su cara superior. Reparamos el techo de la órbita que hemos resecado, situamos el recto superior y la glándula lagrimal. Tomemos a continuación el globo ocular en la órbita. Para un mejor estudio y análisis, hemos de aislar el globo. Lo hemos de transformar, pues, en una maqueta. En ella hemos de describir en el sector periférico la esclerótica. Su límite, el limbo esclerocorneal, que la separa de la córnea, elemento transparente. A través de ella, el iris y en el sector central, la pupila.
Pasando a la observación lateral y abriendo este globo ocular, hemos de encontrar los distintos componentes de sus capas. Resecamos la esclerótica y abordamos el nervio óptico por detrás. En el sector anterior, la cámara anterior del globo ocular con el iris, la pupila, el cristalino con el ligamento suspensorio en los sectores superior e inferior. En la cámara posterior, la situación teórica del humor vítreo, el ligamento hialoideo y el detalle de la capa interna, la retina. Apreciamos los elementos venosos y arteriales. Las tres capas del ojo, la retina, coroides y esclerótica por fuera. Las imágenes que se presentan ante el globo ocular han de sufrir un mecanismo óptico de inversión. Al pasar por los medios transparentes, en especial el cristalino, que actúa como lente biconvexa, produce una inversión de forma tal que el segmento superior se proyecta al inferior de la retina y viceversa. La capa de receptores de la retina es dada por los conos en blanco y bastones en negro. En un segundo estrato hallamos en rojo las células bipolares, células características, en marrón las células horizontales y los axones de las células amacrinas. Seguimos estos axones hasta abordar la tercera capa, células ganglionares en verde y los cuerpos de las amacrinas. Situamos los estratos. Entre la capa de conos y bastones y las células bipolares, la capa plexiforme externa. A nivel de los cuerpos de las células bipolares, una capa nuclear, la capa nuclear interna. Pasando ahora al nivel de conexión entre células bipolares y ganglionares, otra capa plexiforme, la capa plexiforme interna, que graficamos. Por último, la situación de los cuerpos de las células ganglionares han de constituir toda una capa, el estrato ganglionar o capa ganglionar. Pasamos a continuación a estudiar el trayecto de los estímulos a través de la vía óptica. Situamos en principio el campo visual derecho y a su lado el campo visual izquierdo. Dividido de esta forma el campo visual global, ubicamos ambos globos oculares con los sectores nasal y temporal de las retinas, nervio y quiasma óptico con la decusación del sector nasal de ambas retinas, la llegada de las fibras hasta la situación del cuerpo geniculado lateral o externo y la radiación óptica hasta corteza cerebral. Los estímulos del campo visual izquierdo impresionan la corteza derecha y por el contrario, los del campo derecho la corteza izquierda. Abordemos ahora el estudio del olfato. Las fosas nasales, su límite anterior las narinas, en la cara externa de cada fosa cornete superior, cornete medio y por debajo el cornete inferior. Su límite posterior, las coanas. En la faringe, la desembocadura de la trompa de Eustaquio que une caja timpánica con faringe. Y por detrás y arriba la fosita de Rosenmüller. En los cornetes, en especial superior y medio, se ubican los receptores de la vía. Atravesando la lámina cribosa, el bulbo olfatorio, por detrás la cintilla olfatoria y la esquematización de los filetes nerviosos sobre los cornetes. La vía comienza a nivel de los receptores que se ubican en las células neuroepiteliales. Estas se conectan con células olfatorias que al llegar al bulbo olfatorio sitúan la segunda neurona, célula mitral, constituyendo el glomérulo olfatorio. Continúan por la cintilla olfatoria y se dividen en dos estrías, medial y lateral. Se dirigen a la circunvolución paraterminal y al sector parahipocámpico. Por último, estudiamos el gusto. Abordamos la cavidad bucal, su techo, el paladar óseo, constituido por el maxilar superior, y por detrás el paladar blando, hasta la úvula.
por delante y debajo la sección del hueso maxilar inferior y el sector muscular del piso de la boca. La situación de la lengua y por detrás la encrucijada digestiva entre úvula y epiglotis. La lengua, su superficie y en el sector central el tabique fibroso de inserción muscular. En el piso de la boca, el detalle del hueso hyoides. La superficie de la lengua se halla tapizada por mucosa en la que resaltan las papilas gustativas en la B lingual. A partir de ella, se perciben los estímulos gustativos. El resto de la superficie lingual se halla cubierta por papilas de menor envergadura. La lengua, por su parte, y la epiglotis presentan receptores adecuados para las sensaciones del gusto. Intervienen el nervio trigémino, que a través del nervio lingual ha de proporcionar las aferencias del tercio anterior de la lengua. Vía cuerda del tímpano se comunican con el séptimo par y a través de él ingresan en el tronco encefálico. El tercio medio de la lengua es inervado por el nervio glosofaringeo. Sus aferencias centrales ingresan al tronco encefálico y se unen a las anteriores. La epiglotis y base de la lengua, por el décimo par, sufre igual suerte. A nivel central, el núcleo del fascículo solitario resulta ser el centro integrador a partir del cual se incorporan a niveles superiores los estímulos. Vías sensoriales. Comenzamos el estudio de la cabeza a través del cráneo óseo. Por delante observamos el hueso frontal, los huesos propios de la nariz, el hueso maxilar superior, por debajo y fuera el hueso malar, y por debajo el hueso maxilar inferior. Rotando la preparación, abordamos su cara lateral. En ella distinguimos desde atrás hacia adelante el hueso occipital, el parietal, por debajo del frontal el ala mayor del hueso esfenoides, la escama del hueso temporal y la porción mastoidea. Por debajo, la rama ascendente del maxilar superior y la relación del cóndilo del maxilar con el conducto auditivo externo. La vista posterior pone en evidencia la escama del hueso occipital, su articulación con los bordes parietales y las porciones mastoideas del temporal. La vista superior con el hueso frontal por delante, los parietales por detrás y a ambos lados, la sutura coronal y la sutura sagital. Abordando a continuación la base del cráneo, una línea pisigomática por delante y bimastoidea por detrás la divide en tres fosas. En la fosa anterior situamos los elementos del macizo facial: el hueso maxilar superior, el agujero palatino anterior. Por detrás, las porciones horizontales de los huesos palatinos y el agujero palatino posterior y accesorios. El vómer, los límites de las coanas y por fuera de ellas, las apófisis pterigoides con sus dos alas y la fosa pterigoidea. En el sector lateral, el ala mayor del esfenoides con el agujero oval y por detrás el agujero redondo menor. Retomando la línea media, la apófisis basilar del occipital hasta llegar al agujero occipital. Los cóndilos del occipital destinados al atlas, por delante el agujero condilio anterior y por detrás el condilio posterior.
En relación con el vértice del peñasco, el agujero rasgado anterior. Por detrás, el orificio inferior del conducto carotidio y el agujero rasgado posterior. Situando el hueso timpánico, el conducto auditivo externo. Y por último, la apófisis estiloides, su relación con la apófisis mastoides, y entre ambas el agujero estilomastoideo y la ranura digástrica. Abordamos ahora el endocráneo. En este distinguimos tres fosas limitadas por dos líneas. Una anterior, que pasa por el borde posterior del ala menor del esfenoides, y otra posterior, por los bordes superiores de los peñascos. En el sector anterior ubicamos la porción orbitaria del hueso frontal, la apófisis cristagalli y lámina cribosa del etmoides, las alas menores del esfenoides, el agujero óptico, la silla turca, con las apófisis clinoides anteriores y posteriores que la limitan, las alas mayores del esfenoides con el agujero oval, el agujero redondo mayor y el agujero redondo menor, la porción petrosa del hueso temporal y en su vértice el agujero rasgado anterior, el conducto auditivo interno y por detrás el agujero rasgado posterior, el agujero occipital y el agujero condilio anterior. El sistema neumático de los huesos del cráneo es estudiado mediante esta reflexión. Las fosas nasales y órbitas tomadas como reparo anatómico, senos frontales y seno maxilar. Rotando la preparación en la vista posterior, por encima de las órbitas, los senos frontales, las celdas etmoidales y por último el seno esfenoidal. Las estructuras óseas de la cara y parte del cráneo son recubiertas por músculos, los músculos de la mímica. En esta preparación hemos de ubicar la totalidad de estas formaciones: músculo frontal, músculo orbicular del ojo, con una mitad superior, orbicular superior, y una inferior, el músculo depresor de la ceja, el músculo nasal, los elevadores del ala de la nariz y labio superior, el cigomático menor y cigomático mayor con sus dos fascículos, el orbicular de la boca, el depresor del labio inferior y depresor de la comisura bucal. Por último, el músculo cutáneo del cuello. Estas estructuras reciben la inervación del séptimo par craneal, el nervio facial. Detallamos su relación con la glándula parótida y su conducto excretor, el conducto de Stenón. Nos dirigimos ahora al sector superior de la preparación. El paquete temporal superficial con el nervio aurículo-temporal, la vena y arteria temporal superficial. El despliegue de las ramas superficiales del nervio facial, su relación con músculo macetero, y en el sector inferior, el nervio de Jaffe. Reparamos la arteria facial, la vena facial, y por detrás, la vena yugular externa y algunas ramas del plexo cervical superficial. A continuación, retiramos los elementos superficiales. Descubrimos el músculo macetero, músculo de la masticación, al que desinsertamos de la rama ascendente del maxilar inferior. Tomando como reparo el arco cigomático, lo seccionamos, retirando también la rama ascendente del maxilar inferior. En la fosa cigomática, el músculo temporal. En la fosa pterigomaxilar, el músculo pterigoideo externo con sus dos fascículos.
su íntima relación con la arteria maxilar interna. Y por último, el músculo pterigoideo interno. Su relación con el nervio lingual y el nervio dentario inferior. Por delante, el músculo bucinador. Cabeza ósea, agujeros y conductos. Músculos de la cabeza, inserciones, inervación y función. Sistema arterial de la cabeza. Comenzamos el estudio del cuello. Desde el borde inferior de la mandíbula descendemos con el músculo cutáneo del cuello, siguiéndolo hasta la clavícula. Este músculo extraponeurótico lo seccionamos en el tercio medio y reclinamos su colgajo inferior y el superior, abriendo al mismo tiempo la aponeurosis cervical superficial. Dirigiéndonos al triángulo posterior del cuello, encontramos sus límites: el borde anterior y superior del músculo trapecio, la clavícula por debajo y el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. La vena yugular externa se presenta como elemento vascular satélite del esternocleidomastoideo y hallamos también ramos del plexo cervical superficial. En el triángulo anterior situamos el hueso ioides, por debajo el músculo tiroideo, acercándonos a la línea media el músculo omoioideo y por dentro de él el esternocleidoioideo. Tomando el borde anterior del esternocleidomastoideo, lo reclinamos. En el fondo, los ramos nerviosos musculares del plexo cervical, la vena yugular interna. En la profundidad, la carótida externa en su nacimiento y la formación del asa del nervio hipogloso. Dirigiéndonos hacia el sector superior, la arteria facial, el nervio de Jaffé y la situación de la celda glandular submaxilar. Pasamos ahora al estudio de un plano más profundo en la maqueta. En principio, ubicamos el eje del esternocleidomastoideo, la clavícula y el borde anterior y superior del músculo trapecio. A través de la sección del esternocleidomastoideo, lo reclinamos y observamos el nervio espinal. Por debajo, las ramas emergentes del plexo cervical superficial, en su mayor parte musculares, el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Entre los escalenos anterior y medio, un hiato triangular para la salida de los troncos secundarios del plexo braquial. Por delante del escaleno anterior, el nervio frénico y transversalmente la arteria cervical transversa. Tomamos ahora la región carotidia, carótida primitiva, nervio neumogástrico y vena yugular interna, paquete vasculonervioso del cuello. Seguimos el tronco tirolingo-faringofacial, nervio hipogloso mayor y el tronco de la yugular interna, triángulo de Farabetti, con la carótida externa como contenido. Habiendo resecado parte del tronco venoso tirolingo-faringofacial, detallamos por fuera de las carótidas el hipogloso mayor. Lo seguimos de atrás hacia adelante en su trayecto. Entre ambas carótidas y en la profundidad, hemos de encontrar el nervio glosofaríngeo. Y por dentro de ambas carótidas, el nervio laríngeo superior. Observamos a continuación los elementos arteriales que se desprenden de la carótida externa: la arteria tiroidea superior, la arteria facial, la arteria occipital y su rama terminal, la arteria maxilar interna en la fosa pterigomaxilar. Abordemos el preparado: el vientre anterior del músculo digástrico, su vientre posterior y la situación de la rama del maxilar inferior, triángulo digástrico maxilar. En él, la glándula submaxilar, por fuera la arteria facial y por dentro la vena facial. Tomamos
la glándula en su lóbulo superficial y lo reclinamos. Vemos cómo se interpone entre el elemento arterial y venoso. En el fondo, el nervio lingual. Retomando la vista anterior y lateral, situamos el ioides. Por debajo los músculos infraioideos. El esternocleidoioideo que tomamos y reclinamos hacia arriba. Por fuera, el homoioideo en el triángulo supraclavicular que seguimos en el triángulo anterior del cuello. Lo resecamos y reclinamos hacia arriba. Descubrimos un segundo plano. Por fuera, el tiroioideo y debajo de él, el esternotiroideo. Lo reclinamos para apreciar su inervación dependiente del asa del nervio hipogloso. Tomando el esternocleidoioideo contralateral, lo separamos para advertir cartílago tiroides, cricoides y entre ambos el músculo cricotiroideo. Pasamos ahora a referir el músculo esternocleidomastoideo con sus fascículos external y clavicular. Lo reclinamos para apreciar el sector profundo de la región carotidia. En él, la vena yugular interna, la carótida primitiva que hemos seccionado, dejando expuesto en la profundidad al nervio neumogástrico que reclinamos. Detallamos el asa del hipogloso, inervación de los músculos infraioideos, y en la profundidad descubrimos el nervio laríngeo superior y su relación con la arteria tiroidea superior. Tomando los elementos y reclinándolos hacia el plano medio, exponemos el músculo escaleno anterior, el nervio frénico, pincelada de la cara anterior del escaleno y la arteria cervical ascendente. Hacia afuera, el músculo escaleno medio y entre ambos los troncos secundarios del plexo braquial. Tomamos a continuación el músculo escaleno medio y lo reclinamos. Por detrás de él descubriremos el músculo escaleno posterior. Continuamos la descripción en el triángulo posterior del cuello. Reclinamos el esternocleidomastoideo y seguimos las tres asas del plexo cervical superficial, sus ramos musculares y el nervio espinal destinado al esternocleidomastoideo. Iremos ahora en busca del nervio laríngeo inferior o recurrente. Situamos el ángulo tráqueo-esofágico, descubrimos el laríngeo inferior y su relación con la arteria tiroidea inferior. Aclaremos la situación de los nervios laríngeos. En la maqueta se ilustra el hueso ioides, el borde superior del cartílago tiroides y la membrana tiroidea. La llegada del nervio laríngeo superior. A partir del cartílago tiroides descendemos hasta su articulación con el cricoides, los primeros anillos traqueales, la arteria tiroidea inferior, su relación con el nervio recurrente o laríngeo inferior y la relación de la articulación cricotiroidea con el nervio. El recurrente ha de inervar la totalidad de los músculos laringeos excepto el cricotiroideo, inervado por el laríngeo superior. Retomamos la preparación de cuello en su vista anterior. Situamos cartílago tiroides y la horquilla external como referencia. Una glándula endocrina del cuello, la tiroides. Su estrecha relación con la vía respiratoria. La separamos para ubicar los lóbulos de la tiroides y el istmo. Nos acercamos al istmo y observamos su estrecha relación con los primeros anillos traqueales, primer y segundo anillo. A continuación, retiramos el esternón y parte de las clavículas. Encontramos elementos vasculares de transición de tórax a cuello, la carótida primitiva izquierda, el tronco brachiocefálico arterial derecho y el tronco brachiocefálico venoso izquierdo. Su íntima relación con la vía respiratoria, la tráquea. Seguimos la tráquea y hemos hallado nuevamente la tiroides. Pasamos ahora a estudiar la laringe, para lo cual la aislamos del cuello. El hueso ioides mantenido como referencia. El cartílago tiroides con sus láminas cuadriláteras y su escotadura central. En la vista lateral, el asta superior y el asta inferior del cartílago tiroides. El cartílago cricoides lo seguimos hasta su cara anterior y el primer anillo traqueal.
Entre el hueso hioides y el borde superior del cartílago tiroides, la membrana tiroidea. Entre el borde inferior del cartílago tiroides y el cricoides, la membrana cricotiroidea. Para continuar el estudio, hemos de observarla por su cara posterior. Reparamos nuevamente el hueso hioides. En su concavidad, una formación cartilaginosa, la epiglotis. Por debajo, dos cartílagos, los cartílagos aritenoides, formaciones piramidales que se articulan por debajo con el cricoides. El cartílago cricoides, a la manera de anillo de sello, en su cara posterior. Lateralmente, las articulaciones cricotiroideas. Si ubicamos topográficamente la laringe en un corte sagital de cuello, situamos la epiglotis, hacia abajo la cuerda vocal superior o falsa y la cuerda vocal inferior, el ventrículo entre ambas, por arriba el espacio supraglótico y por debajo el infra o subglótico. Retomamos la preparación. Nuevamente, como referencia, el hueso hioides. Por debajo de la epiglotis y en la profundidad, entre ambas cuerdas vocales verdaderas, la glotis y el espacio supraglótico. La epiglotis tiene como función primordial la de obturar el espacio supraglótico y glótico en la encrucijada respiratoria y digestiva, merced a los movimientos de ascenso y descenso de la laringe que representamos en la preparación. Es pues un mecanismo de seguridad que impide la aspiración del bolo alimenticio. Pasemos ahora al estudio de la faringe. Ubicamos el cabo nasofaringeo, la inserción de la aponeurosis faríngea en el tubérculo faríngeo del occipital. Seguimos su trayecto hasta el istmo de las fauces. En la profundidad, la amígdala y el pilar posterior del istmo. Continuamos su descenso, encrucijada aerodigestiva, y seguimos con faringe y esófago en el espacio prevertebral. Para estudiarlo detenidamente, retiramos en la preparación la columna vertebral para abordar el espacio maxilovertebrofaringeo desde atrás. Situamos la faringe y el plexo venoso retrofaringeo que hemos conservado. Lateralmente, la carótida interna de ambos lados, el nervio neumogástrico decimopar y la vena yugular interna. El ganglio cervical superior de la cadena simpática laterovertebral. Los músculos constrictor superior de la faringe, por debajo las fibras del constrictor medio de la faringe y por último descubrimos las fibras del constrictor inferior de la faringe. En el plano prevertebral profundo encontramos una serie de músculos. En primer término, el recto lateral de la cabeza. Por dentro de él, el recto anterior menor de la cabeza. Por debajo, el recto anterior mayor de la cabeza. Dirigiéndonos al sector inferior, descubrimos el largo del cuello con sus dos porciones, ínfero-externa del largo del cuello y por dentro la porción interna del largo del cuello. En el esquema del corte horizontal de cuello a nivel de la sexta vértebra cervical, vemos por delante el esófago, la tráquea y la glándula tiroides. Las aponeurosis dividen el cuello en compartimientos y las clasificamos en musculares y vasculares. La aponeurosis muscular superficial envuelve los músculos rotadores, trapecio por detrás y esternocleidomastoideo por delante. El músculo cutáneo del cuello y la yugular externa quedan por fuera. La aponeurosis muscular media rodea los músculos hioideos, por detrás el homohioideo y por delante el esternocleidohioideo. La aponeurosis muscular profunda tapiza a los músculos prevertebrales. La aponeurosis vascular venosa une las dos yugulares internas y envuelve por delante a los músculos externotiroideos. Una hoja se extiende hacia la yugular externa y constituye la aponeurosis cervical transversa de Sevillot. La aponeurosis vascular arterial une ambas carótidas primitivas. Hacia atrás llega a la cadena simpática cervical y constituye el septum sagital de Charpy.
Las vísceras se hallan envueltas a su vez por sus láminas propias. Por detrás queda el espacio retrovisceral de Henke. Aponeurosis del cuello. Localización de los elementos en el cuello. Músculos del cuello. Inserciones, inervación y función. Celda parotídea y espacio maxilovértebro faríngeo.